poderoso de tu Hijo amado. Te damos gracias, Señor, por este privilegio que tú nos concedes de estar en medio de tu presencia, Señor. Y junto a mis hermanos, Señor, lavados en la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Aquí estamos sentados a tus pies con hambre y sed de tu palabra, con hambre y sed de tu justicia divina, Señor. Padre, gracias por tu palabra de este día, Señor. Tú nos vas a hablar. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor. Suaviza nuestro corazón, Padre, para que pueda entender, para que pueda tener cabida la palabra en nuestro corazón, para que esa palabra sea obedecida, Señor, y de esa manera podamos amarte de verdad, no solamente de labios, sino de hechos, Señor. Padre, gracias por tu palabra. La bendecimos dándote gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. La dureza de corazón. Amados, todos los días debemos hacer una limpieza en nuestro corazón. ¿Cómo limpiamos el corazón? ¿Cómo limpia usted su casa? El corazón no vamos a coger la escoba ni la aspiradora, pero sí vamos a sacar del corazón todas las cositas que nos estorban. Rencores, corajes, malos entendidos, falta de amor y lo principal, nuestra tibieza o frialdad con Dios. Eso hace que nuestro corazón esté cargado, esté endurecido, porque nunca abrimos nuestro corazón para hacer una limpieza. Y cuando queremos abrir ese corazón, esa puerta está dura, no le entra ni la llave. Pero por eso tenemos que todos los días abrir nuestro corazón y hacer esa limpieza espiritual. Tenemos, amados hermanos, que examinar qué hay en nuestro corazón. Tenemos que saber. Y nosotros somos gente inteligente, que sabemos qué hay en nuestro corazón realmente. ¿Estará Dios gobernando nuestra vida? ¿Estará Dios tomando control de nuestro corazón? ¿O quién controla nuestro corazón? ¿De qué está lleno nuestro corazón? Proverbios 28, 13 al 14 nos da una advertencia. Porque es la palabra de Dios escrita la que nos instruye. Proverbios 28, 13 y 14. Y aquí el Espíritu Santo, usando la palabra, nos enseña y nos advierte. El que encubre sus pecados, el que los tapa, el que no saca de ahí del corazón, sino que los encubre, los guarda para que nadie los vea, pero Dios los ve. Repito, el que encubre sus pecados no prosperará, no le irá nada bien. Mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confesar nuestras faltas es parte de la limpieza diaria de nuestro corazón. Veamos en Proverbios 15:10. Proverbios 15:10. Refiriéndose al mismo tema. Porque a muchas personas les ofende la disciplina de la palabra. Dice, otra vez este pastor con lo mismo. Ven, apretar tuerca aquí. Y no es el pastor. Es el Espíritu Santo. Debido al amor de Dios, que quiere que nos preparemos para irnos al cielo ya, no para que nos quedemos. Veamos en Proverbios 15:10. Y dice así:
la reconvención, o sea, la reprensión o la disciplina, al que deja el camino, o sea, al que se aparta de Cristo, al que se aparta de la palabra, y el que aborrece la corrección, morirá. Repito, la reconvención es molesta al que deja el camino. Y el que aborrece la corrección, el que aborrece el consejo divino, morirá. No tendrá remedio. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que nos está hablando. Si nosotros endurecemos el corazón y no aceptamos el consejo de Dios, entonces nos estamos ganando la muerte espiritual y después la muerte física. Veamos que la persona que no obedece la palabra no ama a Dios. Por lo tanto, su corazón se endurecerá y caerá en el mal. Veamos en Proverbios 29:1. Mire lo que dice la palabra. Que tenemos que tomar todo esto en consideración para saber cómo limpiar nuestro corazón, porque no nos queda otra opción sino obedecer. No hay otra salida. Proverbios 29:1 dice: el hombre que reprendiendo endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Qué quiere decir esta palabra, endurece la cerviz? Quiere decir obstinarse en rebelión. Es seguir su propio camino desobedeciendo la dirección de Dios. Eso quiere decir la dureza de cerviz. Entonces, ¿qué le pasa a esos que se endurece, que son rebeldes a la palabra? De repente será quebrantado y no habrá para él medicina. No habrá para esa persona remedio de salvación. Los que rechazan la reprensión y convicción del Espíritu Santo y menosprecian su corrección, porque aquí es el Espíritu Santo quien nos está hablando, corren el riesgo de endurecer su corazón hasta el punto de ser desheredados de la misericordia de Dios. Nadie puede seguir pecando. Nadie puede seguir desobedeciendo a la palabra de Dios, rechazando la gracia y el amor de Dios sin que se pierda. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo, la gracia de Dios es vida eterna. Entonces nosotros elegimos qué escoger. O el pecado, la desobediencia, vamos a encontrar la muerte, o vamos a coger la gracia, el regalo, la misericordia de Dios que nos lleva a vida eterna. Nosotros tenemos que elegir. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Vamos a ver en Hebreos 3:7-8. Vamos a oírlo hablar al mismo Espíritu Santo a través de su palabra. Hebreos capítulo 3. Hebreos 3, versículos 7 y 8. Gloria a Dios. Por eso es que la palabra de Dios es nuestro alimento. Porque es Dios mismo hablándonos. Y aquí el Espíritu Santo nos dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones
como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. El pueblo de Israel, por desobediente, tentó a Dios y no obedeció su consejo y se perdió. Esa generación se perdió, murió en el desierto. No entraron a la tierra prometida, no entraron a su reposo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí nos enseña el Espíritu Santo, porque el mismo que nos está hablando, que si no oímos su voz, nuestro corazón se va a endurecer, como le sucedió al pueblo israelita que murió en el desierto. Veamos la advertencia más grande que hay aquí en la Biblia acerca de desobedecer al Espíritu Santo, que es el pecado imperdonable. Mateo 13, del 31 al 32. Perdón, Mateo 12. Mateo 12, del 31 al 32. No podemos blasfemar, no podemos renegar. Primero comenzamos desobedeciendo al Espíritu Santo. Endurecemos nuestro corazón por la desobediencia y después el otro paso va a ser el de blasfemar, a renunciar al Espíritu Santo. Y entonces ese pecado no va a ser perdonado. Jamás. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo cuando vino a la tierra. ¿Lo tienen ya? Y dice el Señor: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra el Hijo que es Cristo, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¡Wow! ¡Qué peligro, hermano! Por esa razón nosotros no podemos contristar, entristecer al Espíritu Santo. Porque ahí comienza. Ese es el principio del fin. Ese es el principio del fin desastroso. Cuando un creyente abandona, o sea, en otra palabra, con su mal comportamiento, expulsa al Espíritu Santo y dice: no te necesito, vete. Eso es una blasfemia. Sí, hermanos. Aleluya. Aquí nos advierte a nosotros, hermanos, los creyentes, de todo el nuevo pacto, de toda la gracia. Hermanos, que si no obedecemos a Dios, tampoco tendremos el reposo celestial. No tendremos el reposo celestial. Veamos lo que dice Hebreos 4, versículos 1 y 2. La salvación se alcanza obedeciendo. La condenación se obtiene desobedeciendo. Mire, nosotros elegimos. Es fácil obedecer. Facilito. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a ayudar. Tenemos que pedir ayuda al Espíritu Santo todos los días. Espíritu Santo, ayúdame a ser obediente. Ayúdame, enséñame a obedecer tu palabra. Guíame, por favor, Espíritu Santo. No dejes de ayudarme un solo momento. Redargúyeme. Pero cuando nos hable con la palabra, no nos asustemos, no nos enojemos, sino digamos: gracias, Señor, porque tú me amas. Veamos en Hebreos 4, del 1 al 2, dice así: temamos pues, o sea, tengamos más cuidado, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo,
alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, no tenga esa seguridad de que si se muere hoy no se va al cielo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, como a los israelitas. Pero no les aprovechó el oír la palabra. No les aprovechó el oír la palabra a los israelitas y no les está aprovechando a muchos cristianos en la iglesia ahora que no oyen la palabra, no saben oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que la oyen. ¿Sí? No va acompañada de fe en la que oyeron. Entonces, ¿de qué nos sirve? De que el Espíritu Santo esté hablándonos, que nos esté instruyendo y nosotros no tengamos la fe. La fe es la obediencia necesaria para creer y actuar en lo que Dios dice. Eso es la fe. Amén. Esa es la fe de Dios, la fe verdadera. La fe del mundo es que ve y dice, esto es mío. Eso no es fe. La fe es confiar en lo que no se ve. Amén. Y lo que no se ve es eterno, es nuestro. Gloria al Señor. Amén. Entonces, ¿qué dice aquí la palabra? Si no perseveramos en la fe y en la obediencia a la palabra de Dios, tampoco se logra el prometido reposo eterno del cielo. Porque allá es que va a ser nuestro reposo espiritual. Aquí obtenemos el reposo físico y espiritual también. Porque descansa nuestro cuerpo físico, descansa nuestra cabeza, nuestra mente, ya no nos explota. ¿Por qué? Porque como decía hermana Helen, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el reposo, en la confianza, en la seguridad de Dios. ¿Qué noticia mala nos puede afectar? Aunque un mismo ejército literal de demonios o quien sea que vengan y estés en contra de nosotros, no vamos a temer. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está puesta en Dios. Eso es fe. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo lo que está escrito. Sí, amados. Veamos en Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16. Vamos a ver dónde está nuestro reposo celestial. ¿Dónde está? Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16. Mire la fe que tuvieron los patriarcas, los salvos del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Ellos murieron, pero no conocían el lugar donde iban, pero sabían a dónde iban. Nosotros no conocemos el cielo, pero sabemos, si obedecemos, si estamos conscientes de eso, sabemos que vamos al cielo, hermanos. Y dice así, Hebreos 11 del 13 al 16 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Por qué muchos de nosotros no vemos, no visualizamos con nuestros ojos espirituales nuestra nueva patria celestial, la que está arriba? ¿Por qué? Porque tenemos los ojos puestos en lo terrenal. Estamos ocupados de lo terrenal. Entonces, si estamos ocupados con lo terrenal, no podemos mirar lo nuestro, lo celestial. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues, si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Por eso es que muchos cristianos vuelven al mundo.
y dejan a Dios, dejan el cielo, literalmente, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esa ciudad se llama la Nueva Jerusalén, la que está en los cielos. El Señor Jesucristo dijo que iba a preparar morada. Y cuando esté lista, vendría por nosotros a levantar su iglesia. Eso es lo que estamos esperando, hermanos, para conseguir nuestro reposo total, eterno, en los cielos con Él. Qué lindo, hermanos. Nuestro reposo, amado hermano, es físico y espiritual aquí en la tierra. Aquí en la tierra, nuestro reposo es físico y espiritual. Y en la Nueva Jerusalén, la celestial, nuestro reposo es glorioso y eterno. Nunca se acaba. Y es glorioso. No nos faltará nada. No hay muerte, no hay enfermedad, no hay que trabajar. Ya no tenemos que esforzarnos. Todo está listo. Para eso es que Dios nos tiene como hijos. Para que nosotros aprendamos a apreciar desde ya lo que Dios tiene preparado para sus hijos. Entonces tenemos que esforzarnos aquí y considerarnos como extranjeros y peregrinos. Estamos de paso. No nos podemos encariñar tanto con este mundo, sino pensar que tenemos un mundo mejor, que muy pronto vamos a estar allá con Dios. Aleluya. No se puede seguir desobedeciendo a Dios y decir que va al cielo. De ninguna manera. ¿Por qué razón? La palabra de Dios lo dice. Vamos a ver en Hebreos 10, versículos 26 y 27. Ahí mismo estamos. Hebreos 10, versículos 26 y 27. Y mire lo que nos dice la palabra de Dios. Porque si pecáremos voluntariamente, ¿viste? Miren lo que dice, voluntariamente, o sea, a propósito. Ya es una práctica. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso dice la palabra. Entonces, tenemos que estar apercibidos y no jugar con la desobediencia, que es pecado. Veamos en Hebreos mismo, capítulo 6, versículo 4 al 8. Hebreos 6, del 4 al 8. Mire lo que dice aquí. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, o sea, de los cristianos. Aquí está hablando de los hijos de Dios, los creyentes. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. ¿Por qué? Por desobedientes. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. La tierra que recibe la lluvia recibe bendición de Dios para que produce algo provechoso, un fruto bueno. Pero la que produce espinos, aquí nosotros estamos comparados como la tierra, porque somos de tierra.
¿Qué fruto estamos dando? Entonces aquí nos pone esa diferencia. Pero la que produce espinos y abrojos, o sea, frutos malos, es reprobada, rechazada, condenada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Dónde? En el infierno. La palabra es bien clara, hermanos. Bien clara. Entonces, no nos asusta la palabra, no, porque no tenemos que tener miedo a la palabra, sino por eso, limpiar nuestro corazón, que está endurecido, y darle cabida a la palabra. Saquemos tanta cosita mala del corazón para darle chance a que entre la palabra, la luz. Y cuando entra la luz de la palabra, entonces comienza a cambiar nuestra vida. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Veamos en Romanos capítulo 2, versículos 4 al 8. Romanos capítulo 2. Aleluya. Romanos capítulo 2, del 4 al 8. Y dice así: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Porque ese es Dios, Dios amoroso. No ignoremos eso, no despreciemos esas riquezas. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, o sea, del juicio y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, vemos aquí que es la obediencia la que cuenta para todo. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Peleamos contra la verdad de la palabra. En otra expresión, peleamos con Dios. Al pelear contra la verdad de la palabra, estamos peleando con Dios. Dios es el verbo. Amén. Es la palabra. Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Veamos en Mateo 7:21. Mateo 7:21. Para que nos pone bien claro, bien fácilmente. Más fácil que esto no vamos a encontrar. Mateo 7:21. Y aquí, esto es para nosotros. Aquí tenemos que cuidar. Amén. Aquí vemos nuestro corazón. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no es llamarnos cristianos, o llamarnos creyentes, o llamarnos hijos de Dios, sino en que hagamos la voluntad del Padre que está en los cielos. Ahí está la condición. Hacer la voluntad del Padre. Qué lindo, hermanos. Cristo enseñó enfáticamente, amados hermanos, que el cumplimiento de la voluntad de su Padre Celestial es una condición para entrar al cielo. Es una condición. Toda bendición está condicionada a la obediencia. Si obedecemos,
somos bendecidos. Si no obedecemos, somos maldecidos. Nosotros elegimos. ¿Sí, hermanos? Nosotros elegimos. Veamos en Hebreos 3, 12 al 15. Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 15. Gloria al Señor. Hebreos 3, 12 al 15. Aquí nos da una exhortación. ¿Lo tienen? Amén. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Por eso tenemos que limpiar nuestro corazón. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, dice. No de repente, no cada domingo nomás. Cada día. Si no puede exhortar a un hermano, más que sea, exhortémonos nosotros mismos con la palabra y veamos cómo estamos delante de Dios. Repito, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado endurece el corazón. El pecado comienza con la desobediencia. Desobedecemos a Dios y comienza a endurecerse el pecado, el corazón. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque cada que endurecemos nuestro corazón, provocamos a Dios nuevamente. Provocamos a ira. ¿Por qué? Porque somos reincidentes. Si en la Biblia está ya tantos consejos y dice, no haga lo mismo que hizo Israel. Mira que ellos se murieron en el desierto. Y nosotros no hacemos caso, el Señor se va a enojar con nosotros. Y dura cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la palabra de Dios. Sí, mis amados. Exhortaos los unos a los otros cada día. Cada día. Eso es lo que hacemos aquí cada domingo. Cada que nos reunimos, siempre hay exhortación. Amados, busquemos más del Señor. Amados, obedezcamos la palabra. Amados, miremos los tiempos malos. Y sepamos en qué tiempo estamos viviendo. Todas esas son exhortaciones que son necesarias hacernos cada día, cada que nos reunamos. Mirar las noticias y decir, bueno, el tiempo del Señor se está cumpliendo. Amén. Porque todas las noticias son malas. No hay buenas noticias. Las buenas noticias, las únicas, están en el Evangelio, aquí en la Biblia. De que vamos para el cielo, que nos estamos preparando para el cielo, que somos extranjeros y peregrinos, gloria a Dios, vamos para el cielo. Pero tenemos que hacer un trabajo aquí. De la misma manera que cuidamos el trabajo en la factoría para sacar el chequecito de la semana, nosotros, con mucha más razón, eso que es terrenal, tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque si no la cuidamos, no vamos a ir al cielo. Entonces, vale la pena ser instruidos, ser disciplinados y ser exhortados a través de la palabra, hermanos. Gloria al Señor. Amén.
Muchos cristianos, hermanos, no exhortan a los hermanos a que se mantengan firmes en la fe, obedeciendo la palabra. Sí, hermanos, va a llegar el tiempo que cuando nos encontremos con un hermano en Cristo y preguntarnos, hermanos, ¿cómo está tu vida espiritual? Si viene el Señor hoy, ¿estás preparado? Porque va a ser necesario, hermano, para recordarnos que el tiempo está cerca. Cerca. Gloria al Señor. Amén. Bendito el Señor. Aleluya. Veamos en 1 Corintios 15 del 1 al 2. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 2. Gloria al Señor. Y dice así. 1 Corintios 15, 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. O sea, si no la obedecemos, ¿de qué nos sirve? ¿Creíste en vano? ¿En vano te congregaste? Porque aquí es obedecer. Obedecer la palabra. La palabra de Dios es para obedecer. Si retenemos la palabra, somos salvos. Si no, creímos en vano. La fe de Jesucristo, amados hermanos, y la obediencia a su palabra, a su evangelio, para ser hacedores de ella y no solamente oidores. Eso es lo que nos mantiene unidos a Cristo. La palabra, la obediencia. La obediencia a la palabra nos mantiene unidos. La desobediencia a la palabra nos mantiene separados. ¿Vieron el contraste? ¿De quién depende? ¿De Dios? No, de nosotros. Todo es obediencia, hermanos. Gloria al Señor. Veamos en 1 Timoteo 4:1. Aquí están las malas noticias. 1 Timoteo 4:1. Pero entonces están aquí para que nosotros veamos los tiempos en que estamos viviendo. ¿En qué tiempos? Y ahora ya podemos saber que la venida de Cristo está a las puertas porque todas las profecías ya están casi cumplidas. Digo casi porque faltan bien poquitas. Y dice así, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Ahora está de moda eso. Están abandonando la verdad de la palabra, están apostatando la fe y están siguiendo doctrinas erróneas, doctrinas de demonios. Como por ejemplo, doctrina de demonios, la llamada doctrina de la prosperidad. Siembra para que te hagas rico. Como que el dinero se va a llevar cuando nos vayamos al cielo. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Que así como venimos desnudos nos vamos. Ni ropa llevamos. Esta ropa queda aquí. Eso, vamos vestidos de una ropa celestial. Así que, ¿qué llevamos? Nada. Entonces, por lo tanto, esa es doctrina de demonios. Sí, amados. El Espíritu Santo revela que en este último tiempo
se apartarán muchos de Cristo para seguir a espíritus engañadores y a tantas doctrinas de demonios. Veamos a estas personas en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10 al 12. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10 al 12. Vamos a ver estas personas que dejan al Señor, se apartan de la verdad. ¿Lo tienen? Y dice así: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por cuánto? ¿Por qué se pierden? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, porque despreciaron la verdad y no quisieron ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ya que no, sí, hermanos, porque es bien fácil. Cuando uno no cree en la verdad, va a creer la mentira. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Y estos que no creyeron a la verdad fueron que se salieron dejando la verdad. Conocieron la verdad y salieron dejando la verdad. Para ir tras doctrinas falsas, doctrinas de demonios. Sino que se complacieron en la injusticia. Por eso Dios nos advierte en 1 de Timoteo 4:16. 1 de Timoteo 4:16. ¿Quién nos advierte, hermanos? Y dice así: ten cuidado de ti mismo. Tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Y de la doctrina. ¿Vieron? Que no sea de demonios, sino de la doctrina que está aquí en la palabra de Dios. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Padre de familia, o madres, pastores, tenemos esta responsabilidad de tener cuidado de nuestra propia vida. Ahora, ¿cómo comienza teniendo cuidado de nuestra propia vida? Teniendo cuidado de nuestro corazón. Porque Proverbios 4:23 dice: por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Entonces, comienza todo eso cuidando nuestro corazón, limpiando toda impureza de nuestro corazón. Sí, amados. Vemos qué grande responsabilidad tiene un siervo de Dios. El de cuidarse uno mismo y de cuidar la doctrina. Porque engañoso es el corazón del hombre. ¿Cuánta gente se apartó de la verdad y dice: no, yo estoy bien, yo ahora estoy bien? Dice: ahora que estoy viendo cosas nuevas, estoy recibiendo nuevas revelaciones, estoy más cerca de Dios. Equivocado. Se salió de la verdad. Tiene un espíritu de error. Veamos en Jeremías 17, 9 al 10. Jeremías 17, del 9 al 10. Porque Dios conoce nuestro corazón. Ni nosotros conocemos nuestro propio corazón. El único que conoce es Dios. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso.
¿quién lo conocerá? Y dice, responde el Señor, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Aquí viene otra vez la obediencia, el fruto de nuestra obediencia o de nuestra desobediencia. Ahí viene el fruto. Fruto bueno o malo. Gloria al Señor. Amén. Si el pastor no se cuida con la palabra y la doctrina dirigida por el Espíritu Santo, se pierde él y los que le están oyendo a él. ¿Por qué? Porque no están oyendo a Dios, sino al hombre. Porque desgraciadamente hay mucha gente en las iglesias que aman más al pastor que a Dios, que siguen más al pastor que a Dios, que obedecen más al pastor que a Dios, a Jesucristo. ¿Quién murió por nosotros? ¿Murió algún pastor por ustedes? Nadie. Ni morirá. Entonces, nuestra fidelidad debe ser a Cristo. A Cristo. El pastor no me va a salvar. No, el pastor apenas orará por usted, porque es su responsabilidad delante de Dios y tendrá que darle cuentas a Él. Pero no va a morir, téngalo por seguro que no va a morir. Y el que murió por nosotros, a ese tenemos que ser fiel a Él, hasta la muerte. A ese tenemos que creerle más. No se puede hacer ídolo de un pastor. Desgraciadamente hay iglesias que tienen su ídolo. Y Dios tumba los ídolos. Dios es celoso. Él no permite que nadie le robe su gloria. Toda la gloria es del Señor. Sí, hermanos. Entonces tenemos que obedecer más a Dios. Someternos más a Dios, no al pastor. Gloria al Señor. Veamos en Santiago 5, 19 al 20. Santiago 5, 19 al 20. Aquí vemos los hermanos que se han apartado del camino de la verdad. Aquí nos manda un trabajito, la Biblia, y nos dice en Santiago capítulo 5, 19 al 20, los dos últimos versículos de Santiago, dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que él que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Los creyentes, amados hermanos, tenemos que hacer todo lo posible por hacer volver a quienes se han descarriado de la verdad, para que vuelvan a Dios. ¿Y cómo se les puede decir eso? Con la palabra. No todos van a escucharlo. Depende de la dureza del corazón que tenga ya la persona. Porque hay personas que ya tienen el corazón tan endurecido que van a rechazar. Desgraciadamente, muy pocos escuchan. Muy pocos. Pero hay que hacer la lucha, hay que intentar. La salvación del hermano extraviado, amados hermanos, siempre debe ser nuestra oración. Veamos en Gálatas 6, 1 y 2. Gálatas 6, 1 y 2. Aquí nos da un consejo en Gálatas capítulo 6,
versículo 1 y 2. No solamente para los apartados, sino para todos los hermanos. Cometimos un error, no lo critique, háblele la palabra, ore con él. Mire lo que nos dice aquí. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No podemos señalar el dedo y decir, apuntar, porque usted apunta para allá. Y mire, 3 dedos vienen para acá y uno pone testigo al cielo. Entonces no podemos, ¿no? Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La ley de Cristo es ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, mis hermanos. Tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, hermanos. Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Todo esto conlleva a mantener nuestro corazón limpio, a que no se endurezca nuestro corazón. Por tanto, dice el apóstol Pablo, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque la podemos perder. Y la perdemos por descuido. Por descuido. Veamos en 1 de Pedro capítulo 4, 17 al 18. ¿Por qué razón nos dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor? 1 de Pedro capítulo 4, versículo 17 al 18. Porque tenemos que estar preparados. Cuidar nuestra salvación con temor y temblor, amados hermanos, significa limpiar nuestro corazón, mantenerlo limpio. ¿Por qué? Porque dice la palabra en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, con un corazón sucio no vamos a ver a Dios, por lo tanto no vamos a ir al cielo. Entonces tenemos que limpiar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque pronto viene a tomarnos cuentas. Y mire lo que dice aquí, 1 de Pedro 4, 17 al 18. Mire lo que dice. Porque es tiempo, ya es tiempo, porque estamos en los últimos tiempos. La iglesia, para que sea levantada al cielo sin mancha y sin arruga, tiene que pasar por esta. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? La casa de Dios, amados hermanos, es su iglesia. Aquí vemos 3 grupos: el justo,
El impío o el apartado, que es lo mismo porque impío es apartado. Impío es que conoció a Dios y lo dejó. Ese es el impío. El justo somos nosotros que permanecemos en Cristo, fieles a Cristo, justo. El impío o apartado y el pecador o pagano. Pecador es que ni es ni cristiano, ni judío, sino que es pecador. Es pecador. No tiene a Cristo, en otra palabra. No tiene a Cristo. Entonces, ese es el pecador. Por eso nos dice bien claro la palabra en Hebreos capítulo 2 del 1 al 3. Hebreos capítulo 2 del 1 al 3. Para que no nos coja desprevenidos. Ya el juicio, es necesario que ese juicio comience por la casa de Dios, ya mismo. Por eso la advertencia del Espíritu Santo a través de la palabra. Hebreos capítulo 2 del 1 al 3. Hebreos capítulo 2 del 1 al 3. ¿Lo tienen? Amén. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, la palabra de Dios. No sea que nos deslicemos, que resbalemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, eso en el Antiguo Testamento, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución o pago, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Sí, amados. Lucas 6:46. Miren, ya la última cita, ¿verdad? Lucas 6:46. Lucas capítulo 6, versículo 46. Miren lo que dice el Señor. Y con qué pena dice el Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Qué triste. Qué triste que el Señor diga: ¿por qué me llamáis Señor? ¿Por qué me llamas Dios? ¿Por qué me llamas Padre? Y no obedecen lo que yo te digo. Limpiemos nuestro corazón, amados hermanos, cada día para oír la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la única que nos va a abrir nuestros oídos, nuestros ojos. Porque la palabra es luz, hermanos. Vamos a ponernos de pie y darle gracias al Señor por su bendita palabra, por su advertencia, por su instrucción, por su dirección divina, porque Él quiere que vayamos todos al cielo, hermanos, que nadie nos quedemos aquí. Padre Santo, gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, por tu palabra bendita, Señor, por este alimento que tú nos has dado, Señor, este alimento amoroso, Señor, porque aunque parece dura, pero no, tu palabra es dulce, es más dulce que la miel, Señor, porque cuando entra al corazón, esa palabra nos llena de vida, Señor, nos llena de tu vida, Señor, porque recibimos la vida de Dios en nosotros, Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu exhortación, gracias, Señor, porque hemos sido edificados, exhortados y consolados, Señor. Hemos sido avisados una vez más que estemos viviendo como extranjeros y peregrinos. Esta tierra no es nuestra patria, estamos de paso. Nuestra patria celestial está en los cielos. Nuestra ciudad allá es de calles de oro, Señor. Aleluya. Padre, gracias. Y que lo más lindo, Señor, es vivir en tu presencia.
conocerte, mirarte, abrazarte, Señor, decirte personalmente cuánto te amamos, Señor. Padre Santo, gracias. Gracias por tu palabra y gracias por mis hermanos, Señor. Oh, gracias, Señor. Reconocemos nuestras faltas, reconocemos nuestras limitaciones, Señor. Por eso te pedimos perdón, Señor. Y te pedimos tu ayuda al Espíritu Santo para que nos ayudes a limpiar cada día más nuestro corazón. Ayúdanos a renunciar, a desechar tanta basura que hay dentro de nuestro corazón, para que haya cabida, Señor, suficiente, totalmente, Señor, para tu palabra. Que solamente tu palabra llene nuestro corazón, para que de la abundancia de palabra que haya en nuestro corazón pueda hablar diariamente nuestra boca, Señor. Padre, gracias, porque el Espíritu Santo nos va a ayudar. Gracias, Padre, porque vamos a tomar decisiones, Señor, drásticas y decir, hasta aquí me gobernabas, corazón. Ahora yo voy a tomar control y limpiar ese corazón para que la palabra gobierne ese corazón. Ni nosotros mismos la gobernamos, sino dejamos a Dios que Él tome control del corazón nuestro, que tome el control de toda nuestra vida y podamos decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no mando yo, ahora Cristo manda en mí. Padre Santo, gracias, Señor. Yo bendigo a mis hermanos, bendigo sus vidas, bendigo, Señor, sus hijos, sus familiares, Señor, sus trabajos, sus negocios, Señor. Padre, mira a los hermanos que no están aquí, Señor. Padre, los bendecimos en la distancia, Señor. Enviamos tu palabra, Señor, para que los cubra, Señor. Padre, ahora todos nosotros nos guardamos en tu palabra, Señor, porque en tu palabra estamos seguros, en tu palabra estamos amarrados a ella, Señor. Es para obedecer tu palabra, Señor, para amarte, para honrarte, Señor, para cumplir tu palabra. Nos guardamos en ella, para que ella nos enseñe, Señor, a obedecerte, a amarte más y más, cada día más, a obedecerte cada día más, Señor. Guíanos, Señor, por sendas de justicia, por amor a tu nombre, Señor. Padre, gracias. Ahora, Señor, vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vas en cada corazón, guiando nuestras vidas, guiando nuestros pasos, Señor. Padre, gracias. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, salúdense los unos a los otros.